siendo una compañía tecnológica, es poner la tecnología al servicio de las personas. Y no es una palabra o una frase bien dicha, es realmente lo que creo que hemos hecho. Desde el primer momento, en primer lugar, ocuparnos, por supuesto, de que nuestros empleados tengan la máxima seguridad y protegerlos, desde luego, con los efectos que esta crisis podía tener. Utilizar el teletrabajo claramente ha sido uno de los elementos fundamentales. Hoy estamos alrededor del 98% de la plantilla, desde luego en España en concreto, pero en el resto del mundo, teletrabajando. Y yo creo que algo muy importante, y lo has mencionado previamente, es poner la tecnología, lo que HP en este caso, y tenemos la suerte en un centro en Sant Cugat, que es el centro de I+D sobre 3D, poner nuestra tecnología, nuestra experiencia y el ecosistema, como yo digo, de clientes y partners al servicio de lo que se estaba en ese momento necesitando, que es una demanda de determinados productos sanitarios que había una escasez. El papel de la banca en una situación como esta, yo creo que el papel de la banca en una situación como esta básicamente tiene dos vertientes. Por un lado, tiene la vertiente, y por eso es un servicio esencial, de asegurar los medios de pago. Creo que desde ese punto de vista, la verdad es que no hablo por Bankia, sino por el conjunto del sistema bancario, estamos teniendo un comportamiento ciertamente excelente y además, lógicamente, esto es producto de las inversiones que hemos hecho en el pasado y inversiones no solo en sistemas, sino en ciberseguridad, que es un aspecto que en este momento a mí me parece muy, muy relevante. Y en segundo lugar, tenemos el papel de financiadores de la economía. Y desde luego, una de las cosas que he aprendido en todas estas crisis y que creo que se puede aplicar a esta perfectamente, es que hay tres características muy relevantes. En primer lugar, el realismo. A mí me parece fundamental ser realista. Si no tienes un buen diagnóstico y un diagnóstico que lo tienes que ir adaptando a lo largo del tiempo, es muy difícil encontrar una respuesta a la. En segundo lugar, la serenidad. Los nervios no ayudan nada para este tipo de cosas. Y en tercer lugar, humildad intelectual. Y siempre hablo de la humildad intelectual porque efectivamente estás en territorios ignotos, territorios no previsibles, en los cuales tienes que tomar decisiones en base a prueba y error, como tú decías anteriormente. Y solo desde la humildad intelectual tienes la capacidad de reacción. Solo desde la humildad intelectual te das cuenta de los errores que has cometido y tienes la capacidad de reaccionar. Yo, hablando de esta crisis en concreto, además, una de las cosas que he aprendido, y también un poco en línea con lo que decía Elena, es la gran capacidad de adaptación de la gente. Yo creo que este es un tema que nos tiene que servir de lección para el futuro. Si a mí me llegan a decir hace 2 meses que el 98% de este edificio en el que estoy iba a trabajar en teletrabajo, no me lo creo. Previo al COVID, veíamos ya una cierta origen, en una cierta potencial brecha que se podía dar en cuanto a la formación y preparación de la gente en cuanto a las capacidades digitales, ¿no? Lo que yo creo que COVID ha traído es una aceleración en esa digitalización de manera importante, con lo cual nos va a poner sobre la mesa, además de un impacto de esta crisis que hemos tenido sanitaria, va a tener un impacto claro, una crisis económica, con lo cual si eso lo unes desde el punto de vista de digitalización, claramente puede dar lugar a una brecha importante, pero también creo que tenemos que mirar en ciertos colectivos que quizá desde el punto de vista tecnológico también se están quedando atrás y que realmente, como puede ser todo el colectivo de los seniors. El tema de la educación, cómo no, que me parece importantísimo, en qué capacidades, cómo enseñamos a esos profesores realmente a que enseñen a todos los niveles, no solamente en la parte privada, sino en la parte pública, en esas capacidades que van a ser necesarias y que creo que tenemos que invertir. Y también algo que yo creo que también es importante en todo lo que es ciencia, ¿no? Si hay algo que ha puesto en evidencia es no estamos preparados.
Nosotros partimos de una situación en la cual tenemos una sociedad dual desde el punto de vista de conocimiento. Hablamos de la generación mejor formada de la historia de España, pero eso es parcialmente cierto. Tenemos una parte de la juventud española que está no preparadísima, sino lo siguiente, pero por contraposición tenemos casi un tercio de nuestra población entre 18 y 24 años que no han pasado de la enseñanza obligatoria. Y esa es nuestra situación de partida. Y a eso se suma un cambio extraordinario, como ha comentado Elena, en términos de requerimientos digitales cara a cara al futuro. Que las situaciones como las que estamos viviendo de crisis son situaciones que generan iniciativa. La necesidad genera virtud. Y cuando uno mira al pasado, siempre en momentos de crisis, el ser humano responde con innovación y responde con disrupción. Ante la disrupción, responde con disrupción. Y desde ese punto de vista, yo estoy convencido también que esta situación que estamos viviendo nos va a dar lugar a unos procesos de innovación en todos los sentidos, no solo tecnológicos, sino en relación de las personas también, que seguro que en el medio plazo van a contribuir al bienestar de los ciudadanos. Es importante muchas veces sacar lo mejor de las personas. Yo lo hablaba José Ignacio, es decir, en esa confianza que tenemos en las personas, esa creatividad, esa iniciativa, ese escucharles, es fundamental. Yo creo que la gente, lo que tenemos que hacer muchas veces, los líderes que tenemos la suerte de dirigir empresas como las que tenemos o las que hablamos hoy, creo que es darles ese cauce, darles esa inspiración, ese propósito, esa motivación, porque sacas lo mejor. Sacas lo mejor, la gente quiere colaborar, quiere esa solidaridad, quiere realmente entender que está trabajando en una compañía que realmente está haciendo cosas, no habla, sino que hace. Yo creo que solo el ejemplo legitima el liderazgo. No puede haber liderazgo si tú dices una cosa, le pides a tu gente una cosa y tú no eres capaz de hacerlo. Pero bueno, dicho eso, que lo de la coherencia lo quería subrayar porque me parece tremendamente importante. Hablando de Europa, bueno, realmente hablamos mucho de Europa y del contexto europeo y la verdad hablamos especialmente en momentos de crisis, como en la situación actual, ¿no? Y yo cuando hablamos de eso, normalmente siempre hablamos de Europa requiriendo nuevas cosas. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer las cosas que Europa ya nos ha dado. Europa nos tiene que ayudar, pero nosotros nos tenemos que ayudar a nosotros mismos. Y eso significa que tenemos que ser absolutamente responsables. Es decir, que nosotros tenemos que hacer nuestros deberes en términos de gestión de nuestras cuentas públicas. Y eso por dos razones. Primero, por razones de responsabilidad y segundo, por razones de capacidad de negociación.